Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reflexión de esta semana. Hoy vamos a continuar con el ejercicio de recapitulando para conectar. Estamos en la etapa 5, la etapa de la juventud, comprendida entre los 20 y los 25 años. Esta es una etapa que se caracteriza por una vida social, laboral, profesional activa. Y el tener está presente. Y seguimos con la filosofía del tener, y entonces nos preocupa tener una carrera. En esta ola es varias carreras. Bueno, el estudio cada vez es más exigente, entonces estamos en la onda o en la sintonía de formar un patrimonio. Entonces el tener carro, el tener apartamento, casa, finca, en fin, el tener bueno, ya en la ola de ahora no es como antes una familia, hijos, no, ahora es tener viajes, conocimiento a todo dar, bien. Entonces, pero estamos en el tener y eso no está mal. Lo malo de tener es no tenerme. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando en ese amor incondicional del universo y que la vida se manifiesta con infinito amor también, pero a veces utiliza un lenguaje un tanto insólito, inesperado y bueno, hasta a veces ilógico? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estamos como en la vida color de rosa, pero de pronto nos quedamos sin trabajo, sintiendo que el trabajo es todo en nosotros? Que pasa algo con respecto a la familia, sintiendo que la familia es todo en nosotros, sintiendo que pasa algo que llega de afuera y nos mueve el piso, y en esa construcción que hemos tenido del tener se altera. Entonces, si no hemos trabajado la parte espiritual, nuestra parte verdadera, pues vamos a quedar en un vacío enorme y se nos van a presentar muchos problemas e inconvenientes. Y bien, aquí también juega papel importante nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras historias. ¿Qué nos estamos diciendo mentalmente? Porque una cosa es la realidad que nos informan nuestros sentidos y otra cosa es esa realidad, cómo la combinamos con lo que tenemos en el cerebro, con lo que tenemos respecto de las creencias, respecto de nuestras vivencias, respecto de nuestra historia. Y aquí les quiero contar algo de mi experiencia terapéutica con una chica que llegó por otras situaciones, pero quiero comentar lo siguiente. Unos 30 años más o menos tenía y se relacionaba de manera regular con ella misma, con su naturaleza femenina, y entonces tenía problemas con el tiempo del periodo menstrual, porque ella pensaba que era una enfermedad, porque ella se lo había escuchado a su mamá, y entonces quizá la mamá se lo había escuchado a la abuela, y quizá así nos podemos devolver de generación en generación. Y entonces hay creencias que las tomamos como ciertas, sin detenernos a pensar, a ver. Y entonces, pues yo no la iba a desmontar de sus creencias, porque uno es libre de elegir, pero no de imponer. Pero sí le dije, mira, vete y te informas acerca de qué es el aparato reproductor femenino, en qué consiste la ovulación, en qué consiste, bien, en fin. Entonces ella fue entendiendo que eso no era una enfermedad y que no era motivo para sentirse mal esos días y odiar su naturaleza femenina, y entonces se chocaba con todo el mundo, sino que fue cambiando sus creencias, su creencia respecto a ese punto, y entonces su sentir también se fue modificando y la manera de accionar también. Entonces, esas creencias que nosotros damos como ciertas, es importante reflexionarlas. A mí me pasó también con muchos aspectos, pero quiero citar uno. En particular, la concepción que me dio a entender la cultura respecto de la hiena, que la consideraban como un animal, bueno, tiene una mala fama. Y entonces
quise realmente enterarme si eso es así o no, y me fui a la fuente y empecé a ver que no es así, que él cumple con unas funciones, ayuda al medio ambiente, y que esa fama que se carga la hiena no hay tal. Pero sí hay otros animales, por ejemplo, dentro de los delfines que son adorables, hay una especie dentro de los delfines que se llama la ballena asesina, la orca, que es tremendamente depredadora. Y entonces aprendí que en la naturaleza hay cabida absolutamente para todo. Y que el hámster, siendo tan diminuto, él sí, pero por cuestión de supervivencia, en algunas ocasiones y por motivos que ya después uno que lee y que se entera comprende desde la parte, la mente humana, por qué se da eso de que se come a algunas de sus crías. Entonces, cuando uno empieza a cambiar creencias por una información que es un tanto real, entonces eso que llevamos como cierto y que nos lo dieron las personas, nuestros padres, nuestras personas mayores que estuvieron al tanto de nuestra formación con buena intención, pero seguramente lo recibimos así como a veces ocurre, que pasa de generación en generación y no nos ponemos a pensar, a ver, no es por dudar, sino es como por verificar. Y si uno dice, ah, sí, esto es correcto, y uno le hace así, visto bueno, ok, pero ya es sobre terreno firme. Entonces, el tema de qué puedo yo aportarle a mi vida desde mi adentro es muy válido. Porque, y aquí quiero también compartir algo muy particular de mi vida. Yo soy de Boyacá, es un departamento bastante conservador, y mi mamá, una mujer muy sabia y amorosa, que nos dio amor a todos sus hijos, pero ella tenía una influencia tremendamente machista, pero no porque ella quería, sino porque nació en 1923. Entonces uno tiene que, antes de juzgar, es como más constructivo entrar en el entendimiento. Entender a las personas es algo liberador, y principalmente lo libera a uno. Entonces, cuando ella, con su buena intención y una intención cargada de amor, se refería a mí, que ojalá encontrara un hombre que me hiciera feliz, que me respetara, que me valorara, en fin. Entonces, eso es muy válido y yo lo recibí como cierto, como ley, y eso mismo empecé yo a pensar, no lo expresé verbalmente, pero sí lo pensé, con respecto a mi hija. Entonces yo alcancé a pensar, bueno, ojalá que encuentre una pareja que la haga feliz, que la respete, que la valore, hasta que en esta reflexión, en esta mirada objetiva y profunda de este ejercicio de recapitulando para conectar, entonces, a ver, me puse a pensar, ¿no es más fácil que yo me valore, que yo me quiera, que yo me respete, a esperar que de afuera me respeten, me valoren, me quieran, me acepten, me aprueben? Pues estamos en un planeta con más de 7.000 millones de habitantes, entonces eso es muy aventurado, eso es muy arriesgado. Dejar que de afuera me valoren, no, pienso que el derecho de las cosas es uno valorándose. Además que esa construcción que se hace en el yo interior, pues es expansiva, es decir, se proyecta, porque si yo me amo, puedo amar a los demás, si yo me respeto, puedo respetar a los demás, si yo me valoro, puedo valorar a los demás, y así. Y bueno, eso como número uno. Como número dos, en esa reconciliación que principalmente tuve que hacer en este ejercicio, en la etapa de la adolescencia, tuve que perdonar mucho, principalmente a mí, reconciliarme conmigo misma,
con los demás también, pero principalmente conmigo mismo. Y entonces también me puse a reflexionar, yo dije, bueno, pero no es más fácil el cambio de adentro a esperar, por ejemplo, que si yo hablo, mi idioma natal es el español, si yo pienso que como yo hablo español, ese es el idioma universal y punto. Todo lo demás, no lo acepto. ¿Y qué pasa con los otros idiomas, con las otras lenguas, con las otras personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la religión? Si yo quiero imponer que la religión o los credos que yo tengo son los válidos y las demás religiones no cuentan para mí, o las personas que son agnósticas o que son ateas, entonces, ¿qué pasa con el tema de la inclusión? Como nos enseña la madre naturaleza, como nos enseña absolutamente todo, la fauna, la flora en la que estamos, que hay aceptación del diferente, hay cabida para el diferente. Y entonces cuando ese respeto empieza por mí, de la aceptación, pues todo lo demás fluye. Entonces es más fácil empezar a aceptarse uno para conocerse más, para trabajar sus no cualidades, para aceptarse, para construirse, que no esperar que entonces yo voy a fluir con estas personas y estas personas me hacen feliz porque están en correspondencia conmigo, pero las personas que no, entonces las excluyo y entonces empiezan los malentendidos y empiezan enfrentamientos de egos y entonces 2 puntos. No esperes que llegue de afuera el amarte, respetarte, valorarte, quererte, aceptarte. Eso empieza en ti. Segundo, no esperes que las demás personas piensen, actúen, hagan lo mismo que tú para aceptarlas. No, estamos en un universo, en esta gran, pero al mismo tiempo pequeña casa, pequeña si la comparamos frente al universo y gran casa si la comparamos frente a nosotros, pues existe la diversidad. Entonces yo no puedo forzar al mundo a que se ajuste a mis requerimientos, a mis exigencias para que todo fluya. Bien, entonces en esto pues yo sugiero, si me permites, claro que tú escogerás qué lista tienes en esta etapa, pero aquí sugiero lo siguiente. Hay un refrán chino que dice, quiéreme más cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Yo lo cambiaría un poquito al término amar, porque es que el querer es como de posesión. Cuando uno va a comprar algo, entonces uno dice, deme 1, deme 3, entonces, o quiero 1, quiero 3. Entonces el amor abarca un universo increíblemente infinito. Entonces este refrán que lo incorporemos en nuestras vidas. Ámame más cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y para poderlo practicar afuera hay que empezarlo por nosotros mismos. El ego sabemos que le gusta brillar, que le gusta el terreno conocido, porque no le gusta la aventura, no le gusta la incertidumbre, ¿no? Entonces en ese querer brillar, no siempre ganamos, no siempre triunfamos, no siempre conseguimos lo que queremos. Entonces esas desilusiones de los errores cometidos, de las equivocaciones cometidas, de cuando no logramos lo que esperábamos, entonces a veces nos referimos a nosotros de manera inmisericordia y de manera poco amorosa. Entonces es también empezar a amar nuestra sombra, a amar nuestros errores, a amar nuestras equivocaciones, a amar nuestro todo. Segundo, aquí importantísimo, si no lo incorporamos en la etapa de la infancia, pues aquí es crucial la meditación. Para ir moldeando ese cerebro
que está con la chispa adelantada, siempre nos quiere llevar un paso adelante, siempre se quiere adelantar a los acontecimientos, y cuando no es adelante, entonces es atrás, ¿no? Al pasado. Tercero, la contemplación, en esa etapa prenatal. Cuando empezó esa vivencia de ese par de células que dieron origen desde la parte humana a nosotros, a nuestra vida, que empecemos a deleitarnos con esa fantasía de lo que representa nuestra humanidad, la parte espiritual, la parte humana, cómo es que se fueron formando todos los tejidos, las células, las neuronas, el corazón, ese primer órgano que se formó, en fin. Y entonces ahí, cuando estamos en contemplación, podemos pasar a cómo es esa inmensidad de los océanos del planeta Tierra, que pasa a ser un gramo cósmico comparado frente a la inmensidad del universo. Y si entramos en esa riqueza de la imaginación, pues vamos a encontrar una grandiosa y extraordinaria conexión con la abundancia, con la riqueza, con lo ilimitado, y empezamos a salir de nuestras rejas limitantes, pequeñas y a veces hasta frustrantes. Y entonces empezamos a vibrar en otra sintonía. Bien, eso es la sugerencia para el día de hoy con relación a la etapa de la juventud. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que en síntesis consiste este ejercicio de recapitulando para conectar. Se da en dos grandes periodos. El periodo de inicio al nacer, que va hasta la adolescencia, caracterizado por la posición 0. La etapa de la adolescencia, por ser una etapa de movimientos telúricos, es una etapa de stand-by, movimiento, muchos cambios, mucho reacomodo. Entonces es una etapa neutral, que el símbolo es puente. Y a partir de la etapa de la juventud comienza la etapa 1. La posición 1, ¿qué significa? La posición 1 es opuesta a la posición 0. La posición 0 es señalar, culpar, señalar, juzgar, culpar. Está todo lo de afuera, un mundo egoico, donde lo que prima es el mí, el yo. Y está la etapa 1, que es la etapa de renacer, ¿qué significa la etapa 1? Es aceptar, asumir y accionar. Esas dos posiciones son totalmente diferentes, porque esa etapa del 0, como que estamos doblados en un mundo egoico donde no hay cabida para los demás, y entonces las cargas aquí, todo lo vemos como que está encima de nosotros, nos conflictuamos, y esa es la etapa de la posición 0. Pero la etapa de la posición 1 nos lleva a una posición como bípeda, la que nos pertenece, en conexión con todo lo demás, como que vemos el panorama, vemos la conexión con los demás, vemos la conexión con el universo, y entonces ya empezamos a asumir, a ser hacedores. Sí, sabemos que no la sabemos todas, sabemos que cuando nacimos, en esa corte del cordón umbilical, simbolizó independencia, autonomía, pero que al mismo tiempo eso que recibíamos, vida de nuestras madres, pasó a que ese cordón es invisible, está presente, pero ya es el universo el que nos provee. Pero es que nosotros tenemos que ser hacedores, no podemos quedarnos a ver que sucedan las cosas, porque entonces ¿a qué horas vamos a asumir la vida? Y entonces en esta
en este ejercicio vamos viendo cómo se van formando estas columnas que quiero hacer un repaso. Aquí ya sabemos qué significa la persiana, que no somos la persiana, pero sin la persiana no somos. Esta es una persiana individual de cada quien. Aquí es una persiana que ya se refiere a personajes intergalácticos, cósmicos, bueno, las constelaciones, en fin, pero que también nos influyen y no las podemos ignorar porque entraríamos en una utopía terrible si queremos ignorar la influencia del universo y solamente centrarnos aquí en esta parte. Si el planeta Tierra viene a ser un gramo cósmico frente a la inmensidad del universo, nosotros que venimos siendo frente a la inmensidad del planeta Tierra y frente a la inmensidad del universo. Entonces, bien, las columnas que se forman son la columna del ejercicio. ¿Qué se espera? Conectar, agradecer, sanar. Aquí la columna de los sueños, este sueño son los sueños viscerales, los sueños que traíamos, esos sueños que, es decir, están ahí en los primeros años de nuestra vida. Que también vayamos teniendo la columna de capacidades, dones y talentos, SCDT, porque si estamos en correspondencia con lo que vamos a estudiar más adelante o con la ocupación que vamos a tener más adelante, estamos en correspondencia con lo que fluimos, pues eso va a ser una maravilla nuestro campo laboral, nuestro campo profesional, porque vamos a estar en sintonía con nuestros dones, esos que son naturales en nosotros. Y no estamos oponiéndonos a nuestra naturaleza, entonces estamos fluyendo y entonces estamos en la excelencia, pero sin forzar, porque todo lo que fluye es absoluto. Bien, y aquí otra columna para metas y propósitos, pues porque es que es importante saber para dónde vamos. Entonces aquí, pues sí, se complementa con cuando ya entremos en qué es eso del mapa de los sueños. Aquí también tendremos objetivos, pero pues ahorita las mayúsculas columnas son estas. Tareas por realizar, es otra columna. Yo tengo la columna de tareas por realizar mía es gigante, es enorme, porque quedaron pendientes en mi vida muchísimas tareas por realizar, pero ahí las tengo y ahí las voy chuleando a medida que lo voy logrando. Y hay una columna de salud y conciencia. Salud, pues porque qué bueno que todo esto sea nuestro equipaje de vida, para que cuando lleguemos aquí a estas etapas, ya cuando la calma entra en la vida, pues estemos equipados muy bien. Por ejemplo, de salud, que todo lo que corresponda a nuestra responsabilidad y compromiso frente a la vida, pues que tengamos salud. Claro, en ese lenguaje insólito de la vida, uno tiene que aceptar a veces que no todo depende de uno, porque un accidente uno no está exento, una enfermedad, qué sé yo, pero entonces recordemos, nosotros no somos la persiana, pero sin la persiana no somos. Y una columna de conciencia. Dicen, y yo estoy de acuerdo, que no existen las coincidencias. Pues aquí coincidencialmente la palabra conciencia no cupo acá, entonces lo tuve que pasar aquí paralelo a la vida, conciencia. Porque qué bueno tener conciencia. Y en particular, la columna de conciencia está con despertar. Entonces, por el lado de la parte física, salud. Y por el lado de la parte espiritual, conciencia. Bien, eso es el recorderis. Ya en la próxima etapa veremos que esto es un paréntesis muy pequeño, lo que nos falta para completar este cuadro y ya. Entonces espero que esta reflexión sea práctica y llegue a tocar las puertas de tu corazón. Bien.
Espero que nos volvamos a ver. Hasta la próxima.